Bien, jóvenes, vamos a continuar con estas dos sesiones de ejercicios. En esta segunda sesión vamos a retomar un caso muy concreto que tiene que ver con el movimiento con aceleración constante, o que comúnmente conocemos como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La clase del día de hace un día comentamos brevemente en qué consistía ese tipo de movimiento. Bueno, aquí estamos indicando que el movimiento con aceleración constante es aquel en el cual la velocidad sí está cambiando, pero lo hace de forma proporcionada en el tiempo. Si la velocidad la dibujáramos como función del tiempo, lo que veríamos es que esta velocidad sigue un comportamiento lineal, una línea recta. Entonces, si ustedes ven la gráfica de la velocidad como función del tiempo y notan que esta es una línea recta, se trata de un problema con aceleración constante. Entonces, es como comenzar a identificar de forma gráfica cuando tenemos este caso. Bueno, comentamos la clase pasada que cuando esto sucede, las ecuaciones que podemos construir en este caso son muy simples. Por ejemplo, la aceleración a ser constante en el proceso de integración para encontrar la velocidad sale de la integral y simplemente queda ese término, asumiendo claro que el tiempo inicial es tomado como el valor de 0 segundos. La posición también se puede encontrar de esta manera, realizando una integración en la cual ocupamos esta velocidad. Bueno, esas son las expresiones que justamente vamos a emplear a partir de este momento. En resumen, las ecuaciones que vamos a emplear son las que se muestran aquí. Esas ecuaciones están escritas en forma vectorial. Esto quiere decir que aquí tenemos en cada vector, podemos tener tres componentes. La componente X, la componente Y y la componente Z en cada vector de los que están aquí mostrados. Sin embargo, nos vamos a concentrar en esta ocasión en analizar el movimiento con la aceleración constante en una dimensión. Ya sea en el eje X o en el eje Y. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué quiere decir entonces con las ecuaciones? ¿Cómo vamos a trabajar estas ecuaciones? Bueno, pues de una forma muy simple. Pensemos, por ejemplo, en el eje X simplemente. Vamos al caso en el que estamos analizando movimiento en el eje X exclusivamente. Si trabajamos en el eje X, quiere decir que esta velocidad pues solamente va a tener esa componente. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es como una especie de copia de lo que tenemos aquí arriba. Pero lo que va a cambiar es lo siguiente. Aquí la velocidad solamente va a tener la componente X. Por lo tanto, aquí, permítanme, podemos hablar de la componente X de la velocidad, simplemente la componente X. De la velocidad, solamente de la componente X también. De la aceleración, también la componente X. Vean que aquí le estoy quitando el carácter vectorial porque solamente estamos trabajando las componentes. Para la posición, este término pues simplemente se escribe como la X como función del tiempo. Este vector de posición se convierte en la posición inicial en el eje X exclusivamente. Esta velocidad que tenemos aquí puesta se toma simplemente en la componente X y lo mismo con la aceleración. Le podemos quitar el carácter vectorial y hablar simplemente de la componente X de la aceleración.
Y así de sencillo, hemos obtenido las ecuaciones que nos van a hablar del movimiento en el eje X. ¿Qué pasa cuando el movimiento es vertical? Es 100% vertical. Bueno, para empezar, aquí en esto que tenemos, vamos a reescribirlo de esa manera. Diremos lo siguiente. En el eje Y, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, evidentemente aquí, estas dejan de ser componente de X en todos los casos. Aquí, por ejemplo, esto ya no es X, simplemente Y. Entonces aquí componente Y, componente Y, componente Y, componente Y. Pero notes algo muy importante. Si bien aquí podríamos decir lo mismo de la aceleración, cuando analizamos un movimiento vertical, generalmente lo pensamos como un movimiento en el cual la partícula se está moviendo ya sea hacia arriba de manera vertical, alejándose, digamos, del suelo, o bien hacia el suelo. Esa es la idea, ¿no? Que generalmente asociamos al movimiento vertical. En ese caso, la aceleración toma un valor muy concreto, el famoso valor de G, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y no solamente eso, sino que tiene una dirección muy específica. ¿Cuál es esa dirección? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la dirección de la aceleración en el movimiento vertical? En la dirección Y. La verdad ¿Cuál es su dirección? sería negativo. Tienen una dirección negativa en la dirección vertical, así es decir, que justamente es la idea que tenemos es que los objetos caen hacia el interior de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del eje Y, en esta ecuación, la Y la podemos reemplazar por el valor que conocemos, que es menos, que indica dirección, por G. 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. Esta G es lo que vale. Y del otro lado, lo mismo. Este más lo ponemos como un menos, porque la dirección es hacia abajo. Y esta aceleración toma un valor muy particular, que es el de la gravedad. Y entonces, de esta manera, obtenemos ya las ecuaciones para describir un movimiento en el eje Y. Y todo a partir de esta ecuación vectorial, que es general. Bueno, pues justamente con estos dos tipos de movimiento es con lo que vamos a estar trabajando a partir de este momento, cuando hablemos, repito, de aceleración constante. Estas ecuaciones, este grupo de ecuaciones es válido solamente cuando tratamos movimiento con aceleración constante. Si no fuese el caso, estas ecuaciones ya no son válidas. Bueno, para fines prácticos, y tal vez lo recuerden o no, eh, en el curso pasado, en el semestre pasado, vimos que si bien estas dos ecuaciones, las que aquí aparecen numeradas como 12A y 12B, son las básicas, de hecho son las que tenemos justamente aquí arriba, a veces en la práctica, eh, dependiendo del ejercicio que queramos resolver, no tenemos alguna de las variables, por ejemplo el tiempo.
sucede muy a menudo que no nos dan el valor del tiempo explícitamente en el enunciado. Entonces tendremos dos cosas por hacer. La primera es encontrarlo explícitamente, es decir, hacer el cálculo explícito para encontrar ese tiempo que nos está haciendo falta, o bien ocupar esta ecuación C, por ejemplo, en la cual pueden ver no aparece la variable t. Entonces, en esta ecuación se presta muy bien para, si en un problema no nos dan el valor del tiempo, poder resolverlo sin necesidad de calcularlo explícitamente. Entonces, bueno, estas dos ecuaciones, la 2CA y la 2CB, repito, son las ecuaciones básicas y dependiendo del problema que tengamos que resolver, podemos combinarlas, hacer despejes, hacer sustituciones para encontrar nuevas ecuaciones en las cuales pues no sea necesario tener el valor de alguna de las variables. Vamos a ver entonces un ejercicio justamente de esta parte. Repito entonces, a partir de este momento vamos a asumir que la aceleración es constante siempre, que la aceleración no cambia en el tiempo. Bueno, primer ejercicio comenta lo siguiente. Un conductor distraído viaja a 18 metros por segundo cuando se da cuenta de que adelante hay una luz roja. Entonces, bueno, nota que el semáforo está en color rojo. Su automóvil es capaz de desacelerar a razón de 3.65 metros por segundo cuadrado. Si le toma 0.2 segundos en aplicar los frenos y está a 20 metros de la intersección cuando ve la luz, ¿será capaz de detenerse a tiempo? Primero, antes de comenzar a resolver el ejercicio, ¿queda claro qué datos nos están dando en el problema? ¿Cómo es la historia que nos tratan de transmitir? Profe, esos 0.2 segundos es cuando Ajá, es como la reacción que tiene el conductor, ¿no? El tiempo en que le lleva en pensar qué es lo que hacer y aplicar el freno. exactamente, exactamente. Es el tiempo de reacción que tiene el conductor. Oh, ya. En los problemas de física, eh, vamos a siempre apoyarnos de un dibujo, un gráfico, un bosquejo, eh, para darnos una idea de qué es lo que está pasando, vamos a formarnos una imagen de la situación e ir identificando los datos que nos están proporcionando, porque como vemos aquí nos están dando muchos datos y a veces no sabemos, bueno, ok, sabemos si nos hablan de una aceleración y o una velocidad o una posición fijándonos en las unidades. Eso, bueno, yo creo que no hay problema. El tema es si, por ejemplo, ese valor que nos están dando de velocidad es una velocidad inicial o una velocidad final o qué tipo de velocidad es, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, sucede con el tiempo. Entonces, vamos a hacer una figura bastante simple de la situación aquí que nos están relatando. Entonces, aquí vamos a asumir que el movimiento es en la dirección X, ¿no? Porque pensemos, es una avenida muy grande, y entonces el movimiento del auto es en línea recta. Vamos a imaginar que nosotros estamos viendo de perfil la situación. Entonces tenemos aquí la avenida. En algún punto de esta avenida tenemos aquí el semáforo, donde pues está señalando justamente la luz roja, ¿no? Bueno, aquí podemos incluir la intersección de la que nos habla el problema, haciendo como una especie de corte en la avenida, ¿no? Entonces aquí
tenemos que está presente la intersección para este problema. Del donde está ubicado el semáforo, 20 metros hacia atrás, se encuentra el automóvil cuando el conductor cuando nota la luz roja. Entonces, por señalar aquí, en esta posición, asumiremos que viene el automóvil. Cuando el conductor se da cuenta, se percata de la luz roja. Justo cuando nota esto, ¿qué velocidad lleva? Tiene una velocidad de 18 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces lleva una velocidad, que vamos a llamar así, velocidad inicial, que está apuntando hacia la derecha, ¿no? Aquí se está moviendo con esa velocidad. Muy bien. Y entonces, ¿en qué instante aplica los frenos? O sea, ¿cómo metemos la información de esos 3.65 metros por segundo cuadrado? Bueno, ahí tengo una duda, Sí. porque no sé si el tiempo el que nos está dando es cuando llega hasta el semáforo. Entonces por eso no sabría dónde poner esa desaceleración. Bueno, digo que los aplicaría, ¿no? Aquí donde está posicionado, que sería a los 20 metros, ¿no? Pero Ajá. pero sobre el tiempo no sabría, pues, que si es que cuando los aplica aquí, es el tiempo que le toma en reaccionar o es cuando ya llega el semáforo para detenerse. Como lo mencionamos anteriormente, es el tiempo que tarda en reaccionar el individuo. Ok. Es el tiempo que le toma en darse cuenta de la situación, en evaluar la situación y en aplicar, por lo tanto, los frenos. Por eso generalmente, bueno, en la práctica, en la vida real, cuando ustedes, si contabilizáramos, ¿no? Hicimos un experimento, generalmente el tiempo de reacción de una persona, pues no anda como por este orden, ¿no? Ni siquiera llegamos al segundo. Entonces, es el tiempo de reacción que le toma para poder aplicar los frenos. Entonces aplicaría los frenos 0.2 segundos después de que a los 20 metros, ¿no? Exacto. Es decir, en esta escena, en esta imagen que tenemos, es cuando se percata que hay la luz roja. Entonces aquí voy a ponerlo así, se da cuenta, ¿no? Pero 0.2 segundos después es cuando aplica los frenos. Entonces, en una segunda escena, podríamos, por ejemplo, figurar la siguiente situación. Esta persona, evidentemente, ya no se encuentra aquí. Ya avanzó, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? Que ya pudo haber avanzado a una cierta distancia. Sí, Entonces, y ahí es cuando ya empieza a frenar. exactamente, es cuando ya aplica los frenos y entonces aquí hay una aceleración. Esta aceleración, ¿qué dirección debe de tener? Hablando como lo que es, vectores.
Negativa, ¿Por qué? porque está desacelerando. Así es. Entonces, cuando el movimiento es como el movimiento es hacia la derecha, la aceleración provocada, bueno, que sí, que va a ser generada por acción de los frenos, vectorialmente apunta en la dirección opuesta, justo para ir disminuyendo la velocidad y llevarla a un valor, por ejemplo, de cero. Entonces, esa aceleración vectorialmente, aquí lo voy a poner forma vectorial, tiene una dirección de negativa y un módulo de 3.65 metros por segundo. Entonces vean aquí la aceleración, tiene este valor. Menos 3.65 metros por segundo al cuadrado, pero en la dirección menos i. Listo. Entonces pueden ustedes notar que entre el tiempo transcurrido entre estas dos escenas ha sido de 0.2 segundos. Es lo que ha pasado de tiempo entre esas dos escenas. Bueno, ya teniendo en cuenta toda esta información, vean, ya hemos acomodado la información que aquí nos están dando. ¿Cómo resolvemos lo que nos preguntan? ¿Cómo determinamos si este conductor es capaz de detenerse a tiempo o no? Mm, ¿No sería primero calcular la distancia que le tomó en reaccionar y eso que calculamos se lo restamos a la distancia que nos están dando, los 20 metros? Los 20 metros. Ok. ¿Y eso para qué? O sea, con esa resta, ¿qué estarías? O sea, ¿cómo la interpretarías? ¿Cómo la usarías para saber si sí o si no alcanzó a detenerse? Pues ya sería como que nuestra distancia base para aplicar las fórmulas y saber si nos detenemos o no, o seguimos. Es que, a ver, tú dices, podemos calcular el tiempo, perdón, la distancia en la cual ya aplica los frenos. Es lo que estoy entendiendo. Sí, Es decir, por ejemplo, en la figura, a ver, en la figura yo estoy denotando como x0 igual a 0 metros el punto en el cual, o la posición que tenía este vehículo cuando el conductor se da cuenta de la luz roja. Como vimos, como tarda 2.2 segundos en reaccionar, entonces aquí en la marca en color rojo, que vamos a ponerla, no sé, x1, por ejemplo, es cuando ya aplica los frenos. Entonces tu propuesta es calcular la distancia o esta posición y esta posición restársela a los 20 metros. ¿Es así lo que lo estoy entendiendo? sí. Muy bueno, mi pregunta es, ¿cómo con esa resta, o sea, cómo el valor de esa resta te va a decir si se detuvo o no? Bueno, eso no nos daría nada, nos daría otra distancia. Te daría la separación que existe entre el momento en el que, hablando de posiciones, el lugar en el que ya aplicó los frenos y lo que le faltó o le faltaría para llegar a la intersección. Es lo que te estaría dando. Sí, Ujú. Pero tal cual, esa información que tú obtienes, que puedes obtener, no te da como para poder analizar y concluir si se detuvo a tiempo. Necesitamos otra forma. A ver, qué otras opciones tenemos?
A ver, notemos aquí. Nos preguntan, ¿será capaz de detenerse a tiempo? Se ocuparía el tiempo. No, a ver, antes de pensar en tiempo o algo, a ver, nos pregunta, ¿será capaz de detenerse a tiempo? ¿Qué significa eso esa pregunta? ¿Qué quiere Que, decir? que cuando llega el semáforo, su velocidad tiene que ser cero. Eso sería lo ideal, ¿no? Exactamente. Si eso sucede, podemos decir que se detuvo a tiempo. Y si su velocidad es cero por arriba de 20 metros, ¿cuál sería la conclusión ahí? Que no se detuvo a tiempo. Que no se detuvo a tiempo, exactamente, sino que siguió avanzando. O sea, su posición, superó los 20 metros cuando se llegó a detener. Entonces, no cumple con lo que nos están preguntando, bueno, con lo que nos están queriendo aquí eh, indagar. Entonces, conclusión, tenemos que determinar la posición en la cual su velocidad se hizo cero. A ver, sí queda claro entonces o sea, el objetivo en este ejercicio. ¿Cómo es que, conociendo esa posición, podremos darle respuesta a lo que nos preguntan? Entonces, para responder la pregunta, y saber si se detuvo o no a tiempo, debemos calcular la posición en la cual el vehículo tuvo la velocidad cero metros sobre segundo. Esto quiere decir que se detuvo totalmente. Sí, para todos es claro el objetivo. Este es nuestro objetivo. Teniendo ese dato, ya podremos darle respuesta a la pregunta. Teniendo claro el objetivo, la cuestión siguiente es, ¿cómo determinamos esa posición? Y entonces ahora sí ya empieza a entrar qué ecuaciones vamos a utilizar, qué datos del problema son útiles, cuáles no, etcétera. Entonces, nuestro objetivo, repito, es conocer la posición final de este objeto, de este vehículo, para el cual su velocidad se hizo cero. ¿Con qué ecuaciones podríamos tratar o cómo le haríamos aquí? Con la primera ecuación. La primera ecuación, a ver, ¿por qué? ¿Por qué con esa ecuación? ¿Qué valores Porque ya tenemos? tenemos Ajá, la velocidad final que sería cero, correcto. velocidad inicial que sería 18 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? La aceleración, que en nuestro caso es desaceleración, y solo nos faltaría obtener el tiempo. Muy bien. Entonces, de esta ecuación, con esos datos que tenemos, podemos ser capaces de obtener el tiempo que tardó el vehículo en pasar de una velocidad de 18 metros por segundo a 0 metros por segundo. Ok. Y después, ya que tienes ese dato, ya que has calculado ese tiempo que tarda en detenerse, prácticamente es el tiempo que tarda en detenerse, ¿cómo lo utilizas? No sé si estaría bien, pero creo que ese tiempo hay que sumarle el tiempo de reacción. Sumarle el tiempo de reacción. Ok, ok. Mm,
¿Sí será así? A ver, tenemos estas dos escenas. Cuando se da cuenta del semáforo rojo y la otra, que es cuando ya aplica los frenos, cuando ya está en esta posición. Con lo que acabamos de comentar, eh, fíjate en qué punto estás tú calculando. Dices, tengo una velocidad inicial, 18 metros por segundo, tengo una aceleración de menos 3.65 metros segundo cuadrado, correcto. Entonces, el tiempo que tú estarías calculando sería desde el X1 hasta que se detuvo el vehículo. Estarías calculando el tiempo que sucede en esta escena. ¿Por qué le tendrías que sumar el tiempo de reacción cuando ese tiempo de reacción sucedió antes? Sería, ¿Perdón? sería un resta. Sería resta. ¿Por qué? ¿Por qué sería resta? A ver, aquí el secreto aquí está en entender lo que está sucediendo. A ver, regresemos al problema, a la figura. El sujeto este se da cuenta del semáforo que está en luz roja. En este instante se da cuenta. Digamos que a partir de ese momento comienza a correr el tiempo para reaccionar. Demora 0.2 segundos en aplicar los frenos. Ya se encuentra en esta posición. Justo entonces, cuando ya se encuentra en esta posición y aplica los frenos, es cuando su velocidad comienza a decrecer para hacerse cero. Pero a partir de este momento, en todo caso, los 0.2 segundos que nos habla el problema nos permitirían conocer cuál fue la distancia que avanzó, la X1, pero nada más. El tiempo que estamos proponiendo encontrar nos estaría dando la información de lo que sucedió después, cuando ya empieza a aplicar los frenos. Es decir, estaríamos calculando este tiempo, el tiempo que le toma desde que aplica los frenos hasta que se detiene, que directamente nada tiene que ver con el tiempo de reacción. El tiempo de reacción ya fue, ya se ocupó, digamos. ¿Sí queda claro? O sea, que aquí hay que tener cuidado. O sea, ese tiempo que obtengamos, si lo quieren calcular, para nada se tiene que relacionar con el tiempo de reacción. Son eventos diferentes. Nos hablan de momentos distintos en todo este recorrido. Entonces, conclusión, ese tiempo no se tiene, el tiempo que ustedes puedan obtener de esta ecuación, de la ecuación 1, no se le tiene que hacer ya nada. No se le tiene que ni sumar ni restar nada con el de 0.2 segundos, el tiempo de reacción. Ese tiempo de reacción nos habla o lo podemos ocupar solamente para determinar cuánto fue lo que avanzó el vehículo antes de que el sujeto, el conductor, aplicara los frenos. Para eso nos puede servir nada más. Si es claro para todos lo que la situación con el tiempo.
Bueno. Bueno. Entonces, imaginemos que ya tenemos el tiempo calculado. ¿Qué seguiría a continuación? ¿Cómo lo utilizamos ahora? Utilizamos la segunda fórmula. Ok, Bueno, y sustituimos ahí el tiempo, ¿no? Pero, ajá, ¿cómo el valor de la posición inicial, cuál sería? Ahí, como que ahí sería ajá, ok. Muy bien. la duda. Entonces, ok. En la posición inicial de la ecuación 2. Muy bien. La velocidad inicial ya la tenemos, ¿no? La aceleración ya, conocida. ¿Cuál es el valor de la posición inicial? Bueno, pues esa posición inicial para el proceso de frenado sería el X1, el que está aquí en color rojo. Y esta X1, ¿qué nos está indicando? El avance que tuvo o la posición nueva que adoptó el vehículo porque el sujeto demoró 0.2 segundos en responder. No sé si queda claro. A ver, si la persona está en el momento en que se percata que la luz está en color rojo y aplica los frenos en ese instante, en ese justo instante, es decir, que lo hace de manera inmediata, la posición inicial para el problema sería 0 metros. Porque justo en esta posición, en esta situación, en esta propuesta hipotética, la persona aplicó los frenos justo aquí, pero no es lo que ocurrió en este problema, sino que la persona demoró 0.2 segundos, es decir, le dio tiempo suficiente al automóvil para avanzar una cierta distancia, para ubicarse ahora en la posición X1. Esta posición X1 va a ser la posición inicial que nos está pidiendo en esta ecuación. A ver, si es claro todo esto, es mucha información pero que procesar, pero eh, me gustaría que me dijeran si no está quedando del todo claro o qué está pasando. Bueno, a mí sí me está quedando claro, ¿no? Ya nomás bueno, ahí en la fórmula entonces calcularíamos que este la, la posición inicial o tomaríamos como la posición, bueno, la posición final pues, ya sería los 20 metros, ¿no? Pero entonces, No, cuidado, cuidado, o- no. No, lo que vamos a hacer es encontrar la posición para la cual el objeto se detuvo. Si esta posición que encontramos es menor a 20 metros, ¿cuál sería la conclusión? que se detuvo a tiempo. Exactamente. Y si fuese mayor a 20 metros, 21 metros, 22 metros, pues la conclusión es que no se detuvo a tiempo. O sea, esos 20 metros Ujú, solamente los vamos a utilizar como referencia, ujú. pero no los vamos a meter explícitamente en las ecuaciones. Ok. ¿Vale? Entonces, bueno, primero entonces, ya que bueno, todo eso el panorama ha quedado, bueno, comentado, vamos a transcribirlo para ir armando las ideas. Entonces, lo que tenemos en esta primera parte, en este párrafo inicial, es el objetivo de todo este cálculo. Vamos a determinar la posición para la cual el vehículo se detuvo, es decir, velocidad cero. Para ello, por lo tanto, primero debemos determinar
la posición del vehículo, en la cual se aplicaron los frenos. Es decir, X1 en la figura. Los frenos no se aplicaron en este punto, en 0 metros, sino en X1. Por lo tanto, para esta situación, para cuando este auto avanzó y la persona esta demoró 0.2 segundos en reaccionar, ¿cuánto valía la aceleración? Cero. Exactamente, 0, porque no había ni siquiera desacelerado, o aceleró, no hizo nada. Entonces llevaba una velocidad constante. Eso quiere decir la aceleración. En este proceso, la aceleración fue de 0 metros sobre segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en nuestras ecuaciones que tenemos arriba, por ejemplo, permítanme recuperarla, queremos calcular esta posición. Queremos calcular, o vamos a aplicar esta ecuación. Entonces, para esta primera parte del problema, esta x de t es la x1 que estamos buscando. Esta x es la x1 que estamos buscando. La x0 vale 0 metros. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos analizando desde el momento en que se percata hasta que tarda en reaccionar. Y después de ello ya aplica los frenos. Entonces, su posición inicial para esta primera parte fue de 0 metros. Entonces aquí tenemos este término, vale 0 metros. Y esta aceleración, por lo que comentamos en la línea de arriba, vale 0. Por lo tanto, todo este término, perdón, tiene un valor de 0. Es nulo en pocas palabras. Ok, entonces este es 0. Bien, entonces la posición que avanzó porque tarda en reaccionar es simplemente igual a lo siguiente. O sea, esta ecuación se reduce a B0x por t. Así queda. Donde la B0 que aquí aparece son los 18 metros por segundo. Y esta t en amarillo que aparece, ¿cuánto vale? $0.2 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vale la X1? 3.6 metros. Exactamente. ¿Queda claro lo que significan estos 3.6 metros? O sea, ya encontramos el valor, ya 3.6, pero bueno, en el problema, ¿qué significan esos 3.6? La posición inicial. ¿Para qué parte del...? A ver, estos 3.6 metros fue lo que en distancia avanzó el vehículo porque el sujeto tardó 0.2 segundos en aplicar los frenos. O sea, aquí la posición que tenía cuando se percató de la luz roja
y el punto o la posición en la cual ya aplicó los frenos, el vehículo avanzó 3.6 metros. ¿Sí, sí queda claro? Sí. Sí. O sea, el auto avanzó todavía 3.6 metros desde el punto en el que la persona notó la luz roja. Ahora sí, para esta segunda parte, esta posición vale 3.6 metros. Esta posición la vamos a tomar como la posición inicial para la segunda parte del recorrido, en la cual ya hay una desaceleración. Listo, entonces, ahora podemos determinar el tiempo que tardó el auto en detenerse tras aplicarse los frenos. Vamos a determinar el tiempo que demoró el vehículo ahora sí en detenerse. ¿Cómo determinamos ese tiempo? Pues ustedes bien bueno, por ahí lo comentaron muy bien. Sería ocupar la ecuación 1, que es la que tenemos aquí arriba. Esa es la ecuación que vamos a ocupar ahora para determinar ese tiempo. Entonces, en esta ecuación, ¿qué datos tenemos? Como velocidad final, ¿qué valor debemos asignar? 0. 0 metros por segundo, porque queremos que el auto se detenga o queremos saber cuánto tardó en detenerse. Entonces, aquí nosotros imponemos este valor. ¿Y esto a qué debe ser igual? Bueno, ¿cuál es la velocidad inicial para esta segunda parte del recorrido cuando ya se aplican los frenos? ¿Con qué velocidad inicialmente se estaba moviendo el vehículo en el momento justo en que se activaron los frenos? (18 metros/segundo). Exactamente, 18 metros sobre segundo. Ese es nuestro valor de velocidad inicial. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos 3.65 metros sobre segundo al cuadrado. Exactamente, menos 3.65 metros sobre segundo cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo. Entonces vean que visto de esta manera, la única incógnita aquí es el tiempo, que es justo el que queremos buscar. ¿Cuánto valdría ese tiempo entonces? A ver, sería este 18 metros por segundo, lo mandamos del lado izquierdo de esta igualdad, es decir, restando al 0 metros por segundo. Eso significa que queda con signo negativo. Menos 18. Después este menos 3.65 metros por segundo cuadrado pasa dividiendo.
¿Cuánto vale el tiempo aquí? 4.93. ¿Hasta cuántos decimales tomamos? 2 está bien. Ok. 2 está bien. Entonces 2.93. 4. 4.94. 4.94 segundos. No, 93. Es que había dicho 2.93. Ok, 4. Entonces, ese es el resultado que está en la pantalla. Bueno, entonces casi la podemos incluso hasta decir que fue como de 5 segundos. Bueno, tardó en detenerse 5 segundos. Ahora, ¿cómo podemos determinar en qué lugar quedó? O sea, ¿cuál fue su posición final? Con la ecuación 2. Con la ecuación 2, así es. Entonces, aquí vamos a argumentar lo siguiente. Conocido el tiempo, conocido este tiempo, la posición final en la cual se detuvo es... Y entonces vamos a retomar la ecuación que teníamos, por ejemplo, acá arriba. Por ejemplo, esta. ¿Ven? Pero claro, vamos a cambiar algunas cosas aquí. Permítanme, voy a tener que ver unas cosas hacia arriba. No, mejor me voy aquí arriba, mejor. Ok, listo. Bien, entonces esa es la ecuación que vamos a trabajar ahora, cambiando cosas aquí. Por ejemplo, ya no es la posición 1, sino es una posición final. Vamos a ponerla así, final. Este término ya no es cero. De hecho, es la x1 que calculamos, la de los 3.6 metros que me dijeron anteriormente. Y esa aceleración, pues evidentemente ya no es cero. Esa es la ecuación que vamos a trabajar. Si sustituimos los datos que tenemos, ¿qué resulta? Serían 3.6 metros, que es la posición cuando ya aplicó los frenos, más la velocidad que llevaba, 18 metros sobre segundo. ¿Cuánto valía el tiempo? 4.93 segundos. Aquí tenemos un signo menos. Si es claro para todos, ¿por qué? Por la aceleración. Exacto, porque está desacelerando. Entonces aquí es bueno, el signo menos. Y aquí ponemos los 3.65 metros sobre segundo cuadrado. Y esto tiene que ir multiplicado por el tiempo que ya tenemos aquí arriba, pero elevado al cuadrado. Listo. Esta es la operación que nos va a indicar si se detuvo o no a tiempo. ¿Cuánto vale esa posición final para la cual se detuvo esta persona?
Salió 46.71. 46.71. ¿Qué unidades corresponden ahí? Metros, así es, porque hablamos de una posición. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que no alcanzó a frenar. Exactamente, que no alcanzó a detenerse antes de la intersección. Por lo anterior, podemos concluir que la persona o el vehículo, en este caso el vehículo, no alcanzó a detenerse antes de la intersección. Y listo. Nótese que los 20 metros, como les mencionaba, no tal cual en la ecuación, en ninguna de las ecuaciones lo sustituimos. Solamente nos sirve como referencia para saber si el vehículo se detuvo o no a tiempo. ¿Alguna pregunta con el procedimiento? ¿Alguna pregunta con el análisis del problema también? No, profe. ¿No? Bueno, pues digamos como moraleja tal vez del ejercicio, más allá de saber cómo aplicar las ecuaciones, hay que primero siempre entender el problema. A veces si no queda claro qué información está en el problema, cómo traducirlo, cómo imaginarnos el evento, podemos comenzar a tirar ahí propuestas de procedimientos y que no nos lleva a nada. Entonces, ahí en general, para este tipo de problemas, en este curso, pues eso es lo que hay que tener siempre presente. Primero, entender bien qué es lo que nos está planteando el ejercicio, identificar cada uno de los datos, hacer incluso un dibujo para identificar dónde va cada dato, establecer un objetivo. O sea, ¿qué quiero conocer que me ayude a resolver lo que me está preguntando el problema? Y ya posteriormente, si ya tenemos el objetivo claro, pues comenzar a utilizar las ecuaciones para lograr dicho objetivo. Muy bien. Este último ejercicio que vamos a resolver es un poco corto. Entonces, bueno, en este problema, ¿qué es lo que nos pide? Nos comentan que en la Luna, la aceleración debida a la gravedad es aproximadamente un sexto de la que está en la Tierra. Si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra, suponiendo que tiene la misma velocidad inicial? A ver, este tipo de problema sigue siendo con aceleración constante, lo único que está cambiando es en qué eje nos estamos desplazando. En el caso del vehículo, Ahora, nos estamos desplazando en la dirección X. En este problema, vean, la dirección va a ser el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podremos saber cuántas veces más alto viajará en la Tierra si lo único que nos están asegurando es que la velocidad inicial en cada situación es exactamente la misma? Entonces, la observación más evidente es que en este problema
el movimiento se realiza en el eje vertical, en el eje Y. Por lo tanto, las ecuaciones que describen el movimiento son las que ya habíamos mencionado justo aquí, casi a un lado. Estas van a ser las ecuaciones que vamos a estar utilizando para este problema. Bien, esas van a ser las ecuaciones. Ahora, nos preguntan, si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará que en la Tierra? A ver, aquí. ¿Qué es lo que sabemos que va a suceder cuando un objeto se lanza verticalmente hacia arriba? ¿Qué es lo que ustedes incluso han notado seguramente? Cuando lanzan llaves, lanzan una pelota, cualquier objeto, hacia arriba. Desacelera. ¿Desacelera? Ajá. El efecto de la gravedad es ir restando velocidad a la partícula. Muy bien. ¿Cuál es el resultado final? Que su velocidad llegue a cero en la Que la, posición más alta. exactamente, que en la posición más alta del recorrido, la velocidad de la partícula se hace cero. Entonces, eso ya nos está aquí dando mucha información. Vean que esta información, tal cual, no es que nos la esté proponiendo el problema, sino que uno, con base en nuestra experiencia, sabemos qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, notamos lo siguiente. Cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, por efecto de la aceleración debida a la gravedad, va perdiendo, el objeto, va perdiendo velocidad. En el punto más alto de la trayectoria, en el punto más alto de su trayectoria, su velocidad es de 0 metros sobre segundo. Eso es lo que sabemos por experiencia propia. Entonces, las ecuaciones anteriores se escriben de la siguiente manera. La primera ecuación, la que tenemos en la izquierda, vean ustedes, esta ecuación queda de la siguiente forma. Del lado izquierdo, sabemos que la velocidad va a resultar de 0 metros sobre segundo. Y en la ecuación del lado derecho, toda esta cantidad la podemos rescatar, pero ahora esta posición y de t no es cualquiera, sino es la máxima. Vamos a llamarla h. Entonces, h mayúscula es la máxima altura que alcanza la partícula. Listo, ya está. Lo que acabamos de comentar, ahí con base en nuestras experiencias, lo hemos traducido ya a una ecuación. La velocidad va a ser 0 metros por segundo cuando la altura de la partícula sea la máxima posible, h.
Vamos a simplificar esto. Tomando como punto de referencia, o punto inicial de movimiento, el valor de y igual a 0 metros, ¿de acuerdo? Vamos a asumir que la partícula sale lanzada, sale disparada hacia arriba, desde una posición inicial que sea igual a 0 metros. Entonces podemos seguir avanzando en el análisis. Entonces, lo que queremos decir a continuación es que de estas ecuaciones, resulta que este término, pues lo podemos hacer 0 también. Así va a quedar entonces nuestras ecuaciones. A esta últimas valores es que se reducen, imponiendo todo lo que acabamos de comentar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resolvemos lo que nos preguntan? Aún no hemos atacado el problema. Hemos ido como que analizando los casos posibles, pero aún no resolvemos el problema. ¿Cómo podemos saber cuánto más va a subir un objeto que sea lanzado en la Luna en comparación a que ese mismo objeto sea lanzado pero en la Tierra? Pues en base a la gravedad, ya que dice que la gravedad de la Luna es una sexta parte de la Tierra, Ajá, entonces podemos despejar el tiempo en la primera ecuación, ok, poniendo a la gravedad como un sexto. ajá, ok. Y Y ya teniendo después, el tiempo, ¿mm? ya teniendo el tiempo, lo sustituimos en la ecuación 2. Muy bien, ok, perfecto, me parece bien. Sería entonces, a ver, para referirnos adecuadamente a esto, la ecuación de la izquierda será la ecuación 1. La ecuación que está a la derecha será la ecuación 2. Bueno, hagamos justo lo que nos acaban de comentar. Eh, Despejando el tiempo de la ecuación 1 y sustituyéndolo en la ecuación 2, tenemos el siguiente resultado. Muy bien. Vamos a hacer esos pasos algebraicos. A ver, de la ecuación 1 obtenemos que el tiempo, ¿qué forma tiene? A ver, este B0 pasa restando, es decir, queda negativo al otro lado de la igualdad. Después tenemos el menos G. Va a pasar dividiendo, entonces queda así. Pero como esos dos tienen signos negativos, pues los signos negativos se cancelan mutuamente, quedándonos entonces esta expresión para el tiempo. Esta ecuación nos está diciendo entonces el tiempo que tarda el objeto en subir. Esa es la interpretación de esta ecuación. Ese es el tiempo que tarda el objeto en
llegar a la altura máxima. Ya que tenemos el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima, lo sustituimos en la ecuación 2, como bien nos mencionaron. ¿Y qué resulta al hacer esa sustitución? A ver, esta t lo reemplazamos por esta cantidad. Lo ponemos entre paréntesis. Menos g, aquí lo ponemos. Y esta t cuadrada, pues lo reemplazamos por este factor. Pero aquí evidentemente tiene que ser elevado al cuadrado. Si hacen todo el álgebra, ¿a qué llegan? No es muy complicado, pero se puede mostrar que esta ecuación, esto que está aquí, una vez que hacen la sustitución, se reduce a esta cantidad. H entonces es igual a b cuadrada, la velocidad inicial al cuadrado, entre el valor de la gravedad. Es lo que estaremos encontrando en este problema. Entonces vamos a asumir dos cosas. Esa va a ser, vean, esta ecuación es general. En el sentido de que como no indicamos cuánto valía G, esta ecuación puede ser válida en la Tierra, puede ser válida en la Luna, puede ser válida en Marte, en el planeta que se quiera. Entonces podemos decir, en el caso de la Tierra, en el caso del planeta Tierra, la altura máxima será pues simplemente lo que ya tenemos aquí. O sea, esta misma ecuación. Y es más, hasta le vamos a asignarle un subíndice para indicar que es la Tierra, HT, donde esta G es la de la Tierra. ¿De acuerdo? Profe, Sí. ¿no es 2 veces G? Déjame ver. Ah, cierto. Faltó el término de un medio. Gracias. Es 2 veces la gravedad. Listo. Bien. Eso sería entonces para la Tierra. Y para la, ¿qué nos decía? La Luna, ¿no? Creo que era la Luna. Ajá. Para el caso de la Luna, notemos lo siguiente. Notemos que la G de la Luna, que vamos a llamarla GL, es un sexto de la G de la Tierra. Eso es lo que estamos, de acuerdo a la enunciado del problema, eso es lo que se está teniendo. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con la altura en la Luna?
podemos hacer lo siguiente. En el caso de la Luna, esta cambia por L, pues estamos hablando de la Luna. Esta G de T es la de la Luna. Pero podemos aquí sustituir lo que vale esta GL. Esta GL vale esta cantidad. ¿Qué es lo que encontramos entonces al momento de hacer el cálculo aquí? Aquí aplicamos las reglas para fracciones que se están dividiendo, extremos son extremos, medios con medios, y lo que nos resulta es 6 veces, ¿okay? Un valor 6 veces el valor de la altura en la Tierra. Así nos queda. Que esto es igual a decir que la altura que se alcanza en la Luna es 6 veces la altura máxima en la Tierra. Y listo, ese sería nuestro resultado. ¿Ok? Preguntas con el desarrollo del problema, el planteamiento. Bien, entonces en este problema, tal cual, pues no hubo necesidad de tener algún dato numérico, salvo el hecho de que recordamos que en el punto más alto de la trayectoria, en tiro vertical, la velocidad de la partícula o de cualquier objeto es de 0 metros por segundo. Bueno, hemos terminado nuestra sesión de este día. Nos estamos escuchando entonces la siguiente semana. No olviden que tenemos en puerta el examen, ¿no?, del primer parcial.